La misericordia de Dios y el arrepentimiento. Continuamos en este devocional de 30 días que el Señor nos ha regalado. Y me detengo acá el día de hoy en el Salmo 106, en los versículos del 13 al 15. Quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice, mire, pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios y no esperaron a conocer sus planes. Allá en la soledad del desierto pusieron a prueba a Dios exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal. Bueno, estos versículos reflejan un poco lo que sucedió en el desierto. Esto se narra en Números 11. Cuando los israelitas estaban un poco ya hastiados de comer maná, ellos exigieron al Señor que les mandara carne. Fíjense bien, exigieron al Señor que ellos querían comer carne. Y el Señor, en su amor paternal y paciente, concedió los deseos de sus corazones. Los pusieron a prueba, fíjense bien, porque fue una exigencia de los israelitas. Mas el Señor les dio lo que pidieron, cumplieron su deseo. Y les envió codornices. Fíjense que les envió tantas codornices que cuando ya dejaron de caer, hubo aproximadamente como 1 metro de alto, lleno de codornices. Según narra allí la palabra de Dios en Números 11, cada familia recogía aproximadamente 10 montones de codornices. O sea que tenían carne para comer y guardar por mucho tiempo. Pero ¿qué pasó? Fíjense que en versículo 15, y el último versículo del día de hoy, dice que Dios les dio lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal. ¿A qué se refiere este versículo con esto que les mandó una enfermedad mortal? Porque si bien es cierto, parecía que estuviera un poco descontextualizado con el resto del versículo 13 y el 14. Pero es que Dios escuchó sus quejas y les concedió lo que pidieron, enviando codornices, como bien les decía. Sin embargo, mientras aún estaban comiendo la carne, dice el Números 11:31, Dios envió una plaga que causó la muerte de muchos de ellos. Esta plaga es la enfermedad mortal que menciona el Salmo 106. Y esta interpretación clave del evento narrado en Números, cuando Dios envió estas codornices, muchos de ellos comieron en exceso y ellos mostraron una falta de moderación y gratitud a lo que Dios ya les había dado. Recuerden que Dios les daba maná en el día y con eso les bastaba. Pero ellos en su descontento con el Señor, porque como dice el Salmo al principio, muy pronto olvidaron los hechos de Dios, exigieron carne. Y en su descontento y codicia comieron compulsivamente y fue en ese momento que la plaga mortal los golpeó. Esto sinceramente es un acto de gula, de dejarse llevar por un apetito descontrolado. Es lo que desencadenó el juicio de Dios contra ellos. El pueblo de Israel se olvidó prontamente de las obras que Dios había hecho y codiciaron en el desierto. Dios les dio lo que pedían, pero también envió esta enfermedad. Y este pasaje, hermanos, nos advierte sobre el peligro de la ingratitud y del deseo desenfrenado. Por eso hoy nos preguntamos, ¿hay algo que hayamos deseado desenfrenadamente o fervientemente y que este deseo nos haya alejado quizás de la voluntad de Dios? Hay personas que están en estos momentos renegando de Dios por lo que sucede en Venezuela y han dejado hasta de ir a la iglesia por lo que está sucediendo en Venezuela, porque no se ha cumplido su voluntad y no han esperado en el Señor. Queremos que se cumplan nuestros deseos y no la voluntad de Dios. Por eso, una lección maravillosa es el Padre Nuestro. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro, mis queridos hermanos? Que podamos orar al Padre y que se haga su voluntad. Por eso que el Padre Nuestro no es simplemente un rezo que se hace en un momento exacto de una liturgia o que se hace 3 veces al día o una vez en la mañana y una vez en la noche y ya. El Padre Nuestro es una guía que nos lleva a pedir lo que en verdad nuestro corazón necesita. Y el Señor conoce nuestros corazones. Por eso el Señor conocía los corazones de los israelitas y la forma en que ellos estaban masticando y saboreando estas codornices, y por esto manda esta enfermedad mortal. ¿Cuál es tu intención el día de hoy al momento de ejercer alguna labor social, al momento de ir a aquel hermano que lo necesita? ¿Es una intención egocéntrica o es una intención desprendida, como lo fue la de nuestro Señor Jesucristo, que vino desprendidamente a morir por ti y a morir por mí para traernos la salvación? Recordemos el pasaje del buen samaritano que nos dejaba el Señor. También podemos recordar
el momento de luego de la cena, cuando el Señor se inclina a lavar los pies de sus discípulos y nos da esta enseñanza maravillosa del servicio a los demás. Y así hacía constantemente Dios con el pueblo de Israel. Les daba cariño, les daba amor. ¿Y cómo pagaba el pueblo de Israel? Pues por esto el Señor vino a hacer esta obra salvífica maravillosa para tu salvación, para mi salvación, sin aún merecerlo. Que este es el mensaje maravilloso que nos pueda dejar el día de hoy este Salmo 106, que aún como que sabemos que somos un poco como el pueblo de Israel, podamos dejarnos llevar por la voluntad de Dios, podamos dejarnos llevar por la providencia del Señor y que sepamos hacer nuestra oración a la hora de dirigirnos a Él y no exigirle cosas al Señor. Dios, gracias porque te haces presente en medio de nuestra vida. Te pedimos perdón porque hemos pecado muchas veces contra ti. Te pedimos perdón porque a veces te hacemos exigencias que no van acorde a los planes que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, que nos regales tu Espíritu Santo, que nos regales mucha sabiduría, Señor. Porque en este camino pedregoso que estamos transitando en este momento, en este desierto que estamos viviendo en este momento, nos hace falta tu sabiduría, nos hace falta tu Espíritu, Señor. A veces somos como personas ciegas que van tanteando allí cada lugar y que nos creemos en verdad que no las sabemos todas, pero no es así, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros sentimientos, guíanos por el camino de la verdad, guíanos por el sendero que tú deseas que vayamos. Que seas tú, Señor, nuestro buen pastor, que seas tú ese que nos guía con fuego en la noche, que nos guía con una nube en el día y que nos pueda llevar guiados por tu arca de la alianza, que es Jesucristo resucitado. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén.